la pregunta siguiente es, ¿por qué Dios estableció sacerdotes? ¿Por qué Dios necesitó que se consagraran hombres como sacerdotes? ¿Por qué fue necesario, hermanos? Bueno, hermanos, la respuesta a esta pregunta vamos a encontrarla en que Dios ordenó a su pueblo también para que le edificara una casa. A esta casa se le conocía como el tabernáculo y más adelante se le conoció como el templo. Pues en esta casa, hermanos, dice Éxodo capítulo 25, versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mire lo que Dios está ordenando. Está ordenando que hagan una casa, una tienda o un santuario. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios habitara en medio de ese tabernáculo, en medio de ese santuario. Entonces, allí, hermanos, según nosotros encontramos en Éxodo 40, 34 al 35, dice la palabra del Señor que una nube, hermanos, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre el tabernáculo y la gloria de Jehová llenaba la tienda. La gloria de Jehová quiere decir la presencia de Dios estaba en aquella tienda. La presencia de Dios llenó aquel lugar. Entonces Dios, hermanos, vino a habitar en este tabernáculo. Dios, hermanos, tomó esta tienda como su morada física en medio del pueblo de Israel. Allí estaba Dios. Si el pueblo de Israel quería buscar la presencia de Dios, ¿a dónde tenía que ir? Al tabernáculo. Si el pueblo de Dios quería ofrecer algún sacrificio al Señor, ¿a dónde tenía que ir? Al tabernáculo o al templo. ¿Por qué? Porque allí habitaba la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios habita en todos lados y que Él no está restringido solamente a un lugar. Pero, hermanos, Dios eligió ese tabernáculo para que su presencia se manifestara allí en medio del pueblo de Israel. Claro que Dios estaba en otros lugares, pero Dios ordenó que su pueblo fuera a buscar su presencia en el tabernáculo. Y cualquier sacrificio, cualquier ofrenda que el pueblo quería ofrecerle a Dios, ¿a dónde tenía que llevarlo? Al tabernáculo. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver el tabernáculo, hermanos? El problema, hermanos, es que no cualquier persona podía entrar al tabernáculo para ofrecer los sacrificios a Dios. Por eso, hermanos, Dios eligió a hombres a quienes consagró, los apartó para que le sirvieran dentro del tabernáculo. Un hombre común y corriente, un israelita común y corriente, era considerado inmundo, pecador, pero el sacerdote, hermanos, tenía que cumplir con ciertos rituales para tener el privilegio y entrar hasta la presencia del Señor. ¿Dónde estaba la presencia del Señor? ¿Dónde se manifestaba la presencia del Señor? Dentro de la tienda. Entonces, no cualquier israelita podía entrar ahí. Si alguien, hermanos, se atreviera, si alguien que no fuera sacerdote se atreviera a entrar a la tienda o a la casa del Señor, ¿sabe qué le pasaba a esa persona? ¿Ah? Se moría, porque no tenía la aprobación por parte de Dios de entrar a aquel lugar. Los únicos que tenían la aprobación, que contaban con la aprobación
y que fueron consagrados para ministrar dentro del tabernáculo donde estaba la presencia del Señor eran los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes, ¿cuál era el trabajo de los sacerdotes? Sabemos que era ministrar dentro de la tienda del Señor, dentro de la casa del Señor, que era el tabernáculo. Pero el trabajo principal de los sacerdotes, ¿sabe cuál era, hermanos? Ellos eran mediadores entre Dios y los hombres. Veamos qué dice allá la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces, el trabajo tanto del sumo sacerdote y el trabajo de los sacerdotes era ser mediadores entre Dios y los hombres. Ese era el trabajo principal de los sacerdotes, ser mediadores. Usted puede ver ahí la palabra que tengo remarcada en este pasaje. Dice, son elegidos para representar a su pueblo ante Dios. Entonces, los sacerdotes representaban al pueblo. Cada vez que los sacerdotes entraban al lugar santo a ofrecer sacrificio, cada vez que el sumo sacerdote se entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio, él representaba, o ellos representaban a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Y en el libro de Levíticos capítulo 4, que no lo vamos a leer hoy, pero usted puede leerlo en su casa. En el libro de Levítico usted va a encontrar, hermanos, cómo los sacerdotes mediaban entre Dios y su pueblo, cómo ellos desempeñaban su labor. ¿Cómo desempeñaban ellos su labor? Bueno, el libro de Levítico en el capítulo 4 dice que primeramente una persona o un miembro del pueblo de Israel, si quería ofrecer un sacrificio para que Dios perdonara sus pecados, o si quería llevar una ofrenda voluntaria a Dios, ¿sabe qué era lo que hacía aquel miembro del pueblo de Israel? Tenía que escoger el animal. Tenía muchos animales. Tenía muchas ovejas, muchas cabras. ¿Y qué hacía él? Elegía el mejor animal. Y después de elegir el mejor animal, nos dice la palabra del Señor que esta persona lo llevaba al templo o al tabernáculo, en el atrio, en el patio. Y en el patio dice que este hombre que llevaba el animal ponía su mano sobre la cabeza del animal. ¿Con qué propósito, hermanos? El propósito, hermanos, de que el israelita ponía su mano sobre el animal era porque de una manera espiritual los pecados de él se trasladaban a aquel animal que iba a ser ofrecido como sacrificio. De una manera, hermanos, espiritual que nosotros tal vez no entendemos, pero Dios, hermanos, lo veía. Que el pueblo, hermanos, llevaba su animalito para ser sacrificado y ponía su mano y oraba al Señor y le decía: Señor, recibe esta ofrenda, recibe este animal como sacrificio en lugar de mí, por mis pecados, por mis maldades. Por eso ponía su mano sobre el animal. Después de poner su mano sobre el animal, el israelita o la persona que llevaba el animal mataba el animal, lo degollaba. Pero todo esto sucedía fuera de la tienda, sucedía en el patio, porque dentro de la tienda estaba la presencia del Señor. Y todo lo que hacían ellos sucedía fuera de la tienda, o sea, fuera de la misma casa, lo hacían todo en el patio del templo.
Después de esto, hermanos, después de que escogían el animal, después de que ponían su mano sobre el cordero y después de que mataban el cordero, entraba entonces el trabajo de los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes, hermanos, después de que habían matado el animal, tomaba la sangre. ¿Y qué hacía con esa sangre? Entraba al lugar santo y rociaba la sangre en el velo. Derramaba la sangre del animal delante del velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Empezaba a ofrecer la sangre al Señor, la sangre del animal, la sangre que apaciguaba la ira de Dios. No la podía presentar directamente cualquier israelita, sino que tenía que ser el sacerdote, y rociaba la sangre. Después de rociar la sangre también dice que el sacerdote iba a donde estaba el altar de los holocaustos y allí, hermanos, tomaba todas las entrañas del animal, lo depositaba sobre el altar y ahí se quemaba. Y ese humo que salía de las entrañas del animal, hermanos, ese humo se consideraba como un olor agradable delante del Señor que el sacerdote ofrecía en representación de aquel que había ofrecido el animal. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, cómo el trabajo del sacerdote era mediar o representar al pueblo de Israel. Y si vamos, hermanos, a poner un ejemplo acá, vamos a poner, hermanos, que el hermano acá, él es un sacerdote, y cualquiera de ustedes siente que pecó delante del Señor, y usted viene y trae algún animalito para ofrecer al Señor. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que quedarse allá afuera. Usted tiene que quedarse allá afuera. No puede entrar, porque la presencia de Dios está aquí adentro. Entonces usted se queda allá afuera y viene el hermano y él toma la sangre de aquel animal y en nombre de usted entra aquí para ofrecer ante el Señor la sangre del cordero. Y en lugar de usted y en representación de usted va en el altar de los holocaustos y ofrece todos los miembros de aquel animal para que suba como un olor fragante en la presencia del Señor. Ese era el trabajo, hermanos, del sacerdote. Era representante del pueblo de Israel. Ahora, hermanos, necesitamos sacerdotes que sean mediadores entre Dios y cada uno de nosotros como cristianos. Necesitamos que alguien, hermanos, un humano como usted y como yo, alguien, hermanos, venga y ofrezca ante el Señor lo que usted quiere ofrecerle, hermanos. Necesitamos hoy en día sacerdotes que sean mediadores y representantes de nosotros ante Dios, hermanos. ¿Qué piensa usted? ¿Necesitamos o no necesitamos? La palabra del Señor nos dice en primer lugar, no puedo pasar esto por alto. En primer lugar, hermanos, la palabra del Señor nos dice que sí, nosotros tenemos un mediador. Pero fuera de él, no necesitamos más nada. Porque la palabra del Señor dice allá en primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. ¿Y ese mediador quién es, hermanos? Ese mediador es Cristo. Él es el único mediador, Jesucristo. Él es el único, hermanos, en quien nosotros podemos acercarnos para que nos permita el acceso al Padre. Pero aquí no dice, hermanos, en la primera carta de Timoteo, no dice que aparte de Cristo necesitamos otros mediadores. Dice, hay un solo mediador.
entre Dios y los hombres. Ese mediador es Jesucristo, hombre. Fuera de él no hay más nadie. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 13, nos dice la palabra del Señor también: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién nosotros podemos acercarnos ante el Padre para pedir? ¿Saben en el nombre de quién? En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que lo único que necesitamos cuando nos acercamos al Padre es la mediación y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Repito, hermanos, lo único que nosotros necesitamos cuando nos acercamos al Padre es la autoridad y la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hermanos, los sacerdotes tenían dos clases de sacerdotes. Era el sacerdote común y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. El trabajo de los sacerdotes era ministrar y ser intermediario entre Dios y los hombres en el lugar santo. Allá entraban ellos. Cada vez que alguien tenía que ofrecer un sacrificio, la sangre de los animales lo tomaba el sacerdote y lo ofrecía en el lugar santo delante del velo. Ahí llegaba el trabajo del sacerdote y se lo ofrecía a Dios, la sangre de los animales. Pero el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y no podía entrar en cualquier momento, sino que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Una vez al año podía entrar. Entonces, y Jesucristo, como sumo sacerdote, dice el libro de los Hebreos, entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios, una vez, no cada año, sino una vez para siempre. Y Él es el único, hermanos, mediador que nosotros necesitamos. Fuera de Él, ya no necesitamos más sacerdotes que sean intermediarios o que nos representen delante del Padre, delante de Dios. Ya no. Si usted quiere acercarse al Señor, dice aquí la palabra del Señor en Juan: todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús, en mi nombre. Él es el que, hermanos, nos da la autoridad para acercarnos a Dios el Padre. Él es, hermanos, el único que intercede por nosotros delante del Padre. Ahora, hermanos, la palabra del Señor también nos enseña en Mateo capítulo 27, versículo 50, que Jesús, hermanos, con su muerte abrió el acceso al Padre. Abrió la entrada para que todos pudiéramos entrar a la presencia santísima del Señor. Acabé de mencionarle, hermanos, que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y que el lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo. Pero cuando Jesús, nuestro Señor, murió, dice Mateo 27, 50 al 51, que Jesús, hermanos, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. ¿Qué significa que entregó su espíritu? ¿Verdad? Murió. ¿Qué pasó en el momento de la muerte del Señor?
Dice el versículo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Sabe qué significa, hermanos? Que Jesucristo, hermanos, eliminó la división que había entre Dios y nosotros. Que Jesucristo, hermanos, eliminó lo que impedía que se entrara a la misma presencia de Dios. Eso significa que el velo del templo se haya rasgado. Ese fue el momento, hermano. Ese fue el momento en el que nuestro Señor Jesucristo abrió la posibilidad para que todos nosotros podamos acercarnos ante la presencia de Dios sin tener la necesidad de más sacerdotes que sean intermediarios o representantes. Se acabó, hermanos. Ahora lo único que necesitamos es a Cristo. Es lo único que necesitamos. ¿Sabe, hermanos? Cada miembro de la iglesia hoy en día es sacerdote. Sabemos nosotros, hermanos, que cada uno de nosotros somos sacerdotes ante la presencia del Señor. Les dije al principio que Dios eligió a una familia para consagrarlos como sacerdotes y que ellos representaran al pueblo de Israel ante la presencia de Dios. Pero era una familia solamente, la familia de Aarón. Fuera de esa familia, nadie más tenía acceso a la presencia de Dios. Más nadie. Pero hoy en día, hermanos, los sacerdotes de hoy en día ya no están compuestos por una familia específicamente. El ministerio del sacerdocio ya no está limitado a una familia exclusivamente. Ahora, todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes delante del Señor. Mire que dice allá la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué somos nosotros? Dice la palabra del Señor. Lo que está marcado, ¿verdad? Real sacerdocio. Y usted puede darse cuenta que el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia que está, dice, en la dispersión. ¿A qué se refiere con la iglesia que está en la dispersión? A todos los creyentes que están regados por todo el mundo. A ellos está dedicada esta carta. A todos los cristianos que estaban en todos los rincones del planeta hoy en día. Esto quiere decir, hermanos, que cada uno de los creyentes que habitan aquí en este mundo, cada uno de los cristianos son sacerdotes. Cada uno de nosotros. Y todavía, hermanos, podemos encontrar ahí mismo en la misma carta, pero en el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Somos sacerdotes, hermanos. Vosotros, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. Está limitado hoy en día el ministerio del sacerdocio a un grupo especial entre todos los cristianos, hermanos. No. Ahora, todos y cada uno de los cristianos son sacerdotes. Usted es sacerdote. Usted es sacerdote, nosotros todos somos sacerdotes. Y mire lo que está entremarcado ahí. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Quiénes ofrecían el sacrificio allá en el templo? En el Antiguo Testamento. ¿Recuerda? ¿Lo hacía cualquier israelita? ¿Quiénes lo hacían?
los sacerdotes. Y el sacerdote representaba al israelita que quería ofrecer su sacrificio. Y el sacerdote tomaba la sangre y el animal y se lo ofrecía al Señor en representación del israelita. Eso lo hacía el sacerdote. Pero ahora dice aquí el apóstol Pedro, para ofrecer sacrificio. ¿Quiénes van a ofrecer el sacrificio, hermanos? Cada uno de nosotros. Usted no necesita de alguien más. Usted no necesita acercarse a un hermano y decirle, hermano, tengo este sacrificio para el Señor, ofrézcaselo usted en representación mía. No, usted mismo puede hacerlo. Amén. Usted puede hacerlo. Hermanos, hoy tengo una ofrenda para el Señor. Venga, déselo usted al Señor en lugar mía. No, usted mismo puede hacerlo. Usted puede dárselo al Señor directamente. Usted no necesita un intermediario. Usted no necesita a alguien que dirija aquí al frente para que le dé al Señor el sacrificio que usted quiere darle. No, usted mismo puede hacerlo. Usted personalmente puede ofrecer su sacrificio sin necesidad de otro intermediario humano. El único que necesitamos es Cristo Jesús. Ahora, hermanos, el cristiano tiene el privilegio de presentar personalmente su sacrificio. ¿A qué venimos a este lugar, hermanos? ¿A qué venimos a este lugar? ¿Sabe, hermanos? Viendo lo que estamos estudiando en este momento, nosotros venimos a este lugar, ¿sabe? Como sacerdotes, a ofrecer sacrificio al Señor. A eso viene usted aquí. Cada vez que usted viene a este lugar, claro que no vamos a limitar nuestro servicio, nuestras ofrendas y sacrificios como sacerdotes del Señor hoy en día, no lo vamos a limitar únicamente a este lugar. Pero, hermanos, cada vez que usted y yo venimos aquí a este lugar, usted viene como sacerdote y usted viene a ofrecer sacrificio al Señor. Usted viene a eso. Dios nos ha hecho a nosotros sacerdotes. A ustedes y a mí nadie, ningún hombre aquí, humanamente hablando, le ha elegido y le ha ungido para que usted pueda ser sacerdote de Dios Altísimo. El que le ha elegido a usted y le ha ungido con su Santo Espíritu para ser un sacerdote ha sido Dios mismo. Él nos eligió a nosotros. Y como sacerdotes, dice Hebreos, aquí una vez más voy a leerlo, 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Nosotros le ofrecemos a Dios como sacerdotes, personalmente le ofrecemos nuestro sacrificio. ¿Cuáles son los sacrificios que le ofrecemos a Dios, hermanos? Cuando le cantamos a Él, usted le está ofreciendo un sacrificio al Señor. Usted le está dando al Señor, usted está entrando hasta la santa presencia del Señor y le está diciendo, Señor, aquí está mi sacrificio. ¿Cuál es tu sacrificio? Bueno, Señor, ya no es animal como antes, ya no es un cordero, ya no es una cabra, ya no es algún animal. Señor, ahora es mi alabanza. Cada vez que usted, hermanos, canta al Señor, le está ofreciendo sacrificio a Él. ¿Verdad? Nosotros no podemos cantar por usted. Si yo canto, yo no canto por usted. Si yo oro aquí, yo no oro por usted.
Si yo ofrendo aquí, yo no ofrendo por usted. Es más, si yo estoy aquí, yo no estoy por usted. Pero nada de lo que se hace aquí en este lugar, alguien puede hacerlo en representación suya. Así que si usted está aquí como sacerdote del Señor y no le ofrece sus sacrificios, usted personalmente a Dios, usted, hermanos, no tiene a nadie que lo haga en su representación aquí, porque si usted no lo hace, nadie más puede cantarle al Señor por usted. Nadie más puede orarle al Señor por usted. Y qué privilegio, hermanos, el entrar ante la presencia del Señor y ofrecer sacrificios. También, hermanos, dice Hebreos que nuestro sacrificio no es solamente por medio de la alabanza que cantamos a Él, sino también es por medio de las obras buenas. Cada vez que usted hace algo bueno, que usted ayuda a alguien, ese es un sacrificio que usted le está presentando al Señor también. Cada vez que usted se niega a hacer una obra buena, que usted puede hacerlo a alguien que lo necesita, se está negando a ofrecerle un sacrificio al Señor. Que nosotros personalmente podemos presentarle nuestro sacrificio al Señor. ¿Cómo? Cuando le cantamos. ¿Cómo? Cuando hacemos cosas buenas. Dice el versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios. Miren, ¿cómo considera Dios la ayuda mutua? Y cuando hacemos el bien, dice, de tales sacrificios. Para Dios, hermanos, es como que usted está entrando a su santa presencia y le está ofreciendo un sacrificio. Y así, hermanos, como vimos el ejemplo de que el sacerdote quemaba todas las entrañas del animal en el altar de los holocaustos, ¿qué pasaba, hermanos, con ese humo? Subía a la presencia del Señor. Y Dios se agradaba de ese humo. Cada vez, hermanos, que usted viene a este lugar como sacerdote del Señor, que usted es, y usted le canta, usted le alaba, usted hace algo bueno, usted ayuda a alguien, usted se acuerda de la ayuda mutua, de hacer una obra buena, todo eso, hermanos, delante del Señor es como un olor agradable. También la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos enseña que aún nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, debemos ofrecerlo al Señor como un sacrificio puro, agradable a Él. Veamos Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque no solamente, hermanos, es de cantar, de hacer obras buenas, sino también, hermanos, es de abstenernos de hacer cosas malas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es el verdadero culto. ¿Cuál es el verdadero culto, hermanos? Aparte de cantarle al Señor, aparte de hacer cosas buenas, ¿qué más, hermanos? Es cuando nosotros este cuerpo que Dios nos ha dado, se lo presentamos a Él también. Le dedicamos nuestra vida. O sea que abstenemos, hermanos, de que este cuerpo se contamine con cosas malas. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que ponerse, hermanos, sobre una mesa, sobre un altar, y allí alguien tiene que matarlo, hermanos. No, sino que usted va a poner su cuerpo, no sobre un altar hecho de hombre, hecho con manos de hombre,
sino que su cuerpo, hermanos, le va a poner sobre el altar, que es la misma presencia del Señor, y le dice: Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, Señor, aquí está todo lo que soy, lo dedico a ti, Señor. ¿Alguien puede presentar, hermanos, su cuerpo ante la presencia del Señor en representación suya? Usted mismo tiene que hacer. Alguien puede hacer algo bueno, alguna obra buena, alguna obra de caridad. Alguien puede dedicarse a ayudar a alguien más en representación suya, hermanos. Alguien puede elevar alabanza al Señor en lugar de usted, hermanos. No. Usted tiene ese privilegio. Usted tiene ese derecho. También la palabra del Señor dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Mire, hermanos, este texto es muy importante. ¿Quién es, hermanos, el que aboga por nosotros cuando pecamos? ¿Quién es el que aboga por nosotros ante el Padre? ¿Quién es, hermanos? ¿Hay alguien más aquí, hermanos? ¿Y cómo, hermanos, hoy en día dicen los católicos que el sacerdote, que por medio de él Dios le va a perdonar los pecados a usted? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos, de que hoy en día el sacerdote es el que consagra cualquier cosa que el laico quiera hacer? Si la palabra del Señor dice aquí en la primera carta de Juan que nosotros, hermanos, podemos pedir perdón personal y directamente con el único mediador, que es Cristo, hermano. ¿Verdad? Cuando nosotros pecamos, hermanos, usted tiene que venir aquí y pedirle al hermano: hermano, pídale al Señor que me perdone. Usted tiene que hacer eso, hermanos. Claro que usted puede pedir oración a los hermanos, porque la Biblia nos manda que debemos de orar los unos por los otros. Claro que sí, podemos hacer eso. Y cuando dice que podemos orar debemos de orar los unos por los otros, se refiere a cada miembro de la iglesia hoy en día. La hermana puede orar por la otra hermana. La hermana puede orar por el hermano puede orar por la hermana. Claro, oremos los unos por los otros, por nuestras necesidades. Pero usted, hermano, cuando usted tiene una necesidad, usted puede acercarse directamente ante el trono de la gracia. Dice ahí: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es el que intercede por cada uno de nosotros. No es ni ningún sacerdote aquí humanamente, no es ni ningún hombre que en el pasado pues ya murió, algún santo, alguna santa. No se trata de ellos. No se trata que usted pida a Dios a través de la Virgen María. No se trata de que usted se acerque al Señor a través del apóstol de San Pablo, de San Pedro. No, hermanos. Hoy usted puede acercarse hasta la misma presencia de Dios. Porque Dios, hermanos, por medio del sacrificio de Cristo rompió el velo. Y usted que ha sido redimido, y usted que ha sido lavado por la sangre del Cordero, usted ya fue santificado, usted ya fue consagrado, usted puede entrar a la presencia del Señor. Hay un versículo, hermanos, también en Romanos capítulo 8, versículo 26. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil,
El Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Hermanos, ¿quién es el que intercede por nosotros ante el Padre también? Tenemos un abogado que es Cristo. Pero a veces, hermanos, nosotros no sabemos cómo pedir. Y cuando no sabemos cómo y qué pedir, ¿quién es, hermanos, el que conoce nuestros pensamientos? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu, hermanos? Él intercede, hermanos, por nosotros. Él habla por nosotros, Él aboga, Él intercede, hermanos. Cuando nosotros no sabemos qué pedir, el Espíritu sabe nuestras intenciones, el Espíritu conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras necesidades y Él pide al Padre por nosotros. Pero hermanos, aquí en ningún momento, ni en Juan, ni en Romanos, dice, hermanos, que aparte de Cristo y aparte del Espíritu, hay algún ser humano que también pueda interceder por nosotros o pueda mediar por nosotros ante el Padre, hermanos. No lo hay. Así que, en conclusión, hermanos, ¿cuál es el verdadero sacerdocio? Son aquellos hombres que están vestidos con una túnica, hermanos, a veces blanca, a veces de colores. Son aquellos hombres, hermanos, que están allá oficiando ceremonias delante de los altares y delante de las imágenes. ¿Son ellos verdaderamente los representantes del cristiano ante Dios? No, hermanos. Los verdaderos sacerdotes, ¿saben quiénes son? Aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Ustedes y yo, hermanos. Nosotros somos los verdaderos sacerdotes. Y como verdadero sacerdocio, real sacerdocio, como sacerdocio santo, nosotros podemos entrar hasta la presencia del Señor, lo cual hacemos casi todos los días, ¿verdad? Lo cual hacemos cuando venimos a este lugar. No existe una clase especial de cristianos. No lo hay. No hay un linaje especial entre todos los cristianos que sea un mediador para acercarse a la presencia de Dios y ofrecer sacrificios y ofrendas y obtener el perdón de Dios en favor del resto de los creyentes. No existe. Ahora, no quiere decir que no haya hombres que estén al frente como líderes de la congregación. Lo hay. Dios mismo, hermanos, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué objetivo? ¿Para mediar entre Dios y el resto de los cristianos? No, solamente para servir a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para edificar a la iglesia, pero no para ser mediadores. Entonces los líderes de cada congregación local no son mediadores, hermanos. Solamente son servidores puestos por el Señor para fortalecer, para guiar a la iglesia, pero no son mediadores. No pueden actuar en nombre del resto de la iglesia y presentarse ante Dios. Yo no puedo venir y presentarme ante Dios y vengo, Señor, vengo en representación de la iglesia. No. Todos podemos acercarnos a la iglesia. Toda la iglesia podemos acercarnos ante la presencia del Señor. Yo no puedo traer, hermanos, la ofrenda y decir, Señor, vengo a traerte esta ofrenda en representación de la iglesia. No. Usted viene y trae lo que usted trae al Señor y se lo da a Él personalmente. No existe una clase especial de cristianos. El único mediador, el único, hermanos,
que aboga por nosotros. El único, hermanos, que puede acercarnos al Padre es Cristo. Él es el único. Y cada creyente puede acercarse personalmente a la presencia de Dios únicamente por medio de Cristo. Y más nadie. Una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.